En el mundo del wrestling, hay luchadores cuya talla y presencia son tan imponentes que uno se pregunta si pueden ser reales. Estos gigantes no solo han hecho temblar los rings, sino que han marcado a generaciones enteras. Hoy echaremos un vistazo a los más extraordinarios entre ellos. Y empezamos con un hombre que no solo era un gigante, sino una fortaleza andante. Top 10 Giant Haystacks. Hay pocos luchadores que merezcan tanto el título de gigante auténtico como Giant Haystacks. Con una altura de 2,11 metros y un peso de más de 310 kilogramos, no era simplemente un hombre grande, era una fuerza de la naturaleza. Cada paso que daba en el ring parecía hacer temblar el suelo, y cada mirada a su imponente figura hacía que los oponentes retrocedieran instintivamente. Nacido en 1946 en Londres y criado en Salford, Martin Ruane trabajó inicialmente como obrero de la construcción y portero, trabajos que encajaban perfectamente con su físico masivo, antes de subir al ring por primera vez en 1967, como Luke McMasters. Sin embargo, su verdadera leyenda comenzó en los años 70, cuando adoptó el nombre de Giant Haystacks y junto a Big Daddy, creó una de las rivalidades más famosas de la historia del wrestling británico. Sus duelos se convirtieron en un culto, un evento televisivo semanal que unía a las familias y marcó la cultura del wrestling británico. Pero Haystacks no se quedó solo en Europa. Bajo el nombre de Loch Ness, también se hizo un nombre en Canadá, y más tarde apareció en la WCW como miembro del oscuro Dungeon of Doom, donde su tamaño descomunal volvió a ser un espectáculo. Fuera del ring, sin embargo, Ruane era un hombre sorprendentemente tranquilo, religioso y muy unido a su familia. Casado a los 17 años y padre de 3 hijos, evitaba los focos en su vida privada y llevaba una vida modesta. Giant Haystacks fue más que un luchador. Fue un monumento de una era pasada y un gigante que nunca se olvida. Top 9. Big Cass. Es raro que un hombre de casi 2,10 metros se mueva como alguien que solo mide la mitad. Pero Big Cass, cuyo nombre real es William Morrissey, era precisamente este atleta excepcional. Con una altura de 2,08 metros y un peso de unos 122 kilogramos, unía fuerza, estatura y una sorprendente agilidad. Cuando apareció por primera vez en la WWE con su compañero Enzo Amore, pronto quedó claro que un nuevo gigante con potencial de estrella había pisado el escenario. Ambos formaron un dúo carismático, cuyas actuaciones enérgicas tanto en NXT como más tarde en el roster principal cautivaron inmediatamente a los espectadores. Sin embargo, el camino de un gigante no siempre es recto. Cass luchó con lesiones, problemas personales y desafíos mentales que finalmente llevaron a su salida de la WWE. Para muchos, eso habría significado el fin de una carrera, pero no para él. En lugar de rendirse, comenzó de nuevo. Bajo el nombre de W. Morrissey, recuperó su fuerza, control y concentración en el wrestling, presentando una versión madura y más dura de sí mismo. Hoy, como Big Bill en IW, vuelve a participar en grandes combates y demuestra con cada Big Boot y cada Chokeslam que un gigante no desaparece, sino que evoluciona. Big Cass no solo ha regresado, se ha vuelto más fuerte, tanto por dentro como por fuera. Top 8. Kane. Imagina esto. Un gigante de 2,13 metros y 145 kilogramos que camina a través de una pared de humo, mientras las llamas se elevan y bañan la arena en una luz siniestra. Precisamente esta imagen convirtió a Kane en una de las figuras más aterradoras de la historia de la WWE. Cuando Glenn Jacobs debutó en 1997 y arrancó la puerta de Hell in a Cell para desafiar a su hermano Undertaker, quedó claro al instante: este hombre no era un big man cualquiera. Era la encarnación de la oscuridad, la destrucción y el mito, una figura que destacaba incluso entre los gigantes más grandes. Pero Kane era mucho más que un monstruo. A pesar de su masiva estatura, mostró una atleticidad impresionante, moviéndose con sorprendente precisión y siendo capaz de ejecutar de forma creíble
tanto movimientos de poder brutales como secuencias técnicas. Sus rivalidades contra estrellas como Stone Cold Steve Austin, Triple H o John Cena marcaron épocas enteras y lo convirtieron en un pilar constante de la WWE. Al mismo tiempo, en equipos como Team Hell No, reveló un lado humorístico insospechado que le valió una popularidad adicional. Y luego llegó el que quizás fue el mayor giro de su carrera, cuando finalmente se quitó la máscara y más tarde se convirtió en alcalde del condado de Knox. Kane mostró una fuerza real que no tenía nada que ver con el fuego o las pesadillas. Un gigante en el ring y un líder inesperado en la vida real. Top 7. The Undertaker. ¿Cómo se mantiene uno en la cima de una industria que se reinventa constantemente durante más de 3 décadas? Para The Undertaker, la respuesta nunca fue ruidosa ni llamativa. Radicaba en su mera presencia. Cuando sonaba la campana fúnebre y Mark Calaway, de 2,8 metros y 136 kilogramos, entraba en el estadio tenuemente iluminado. Todos en el público enmudecían. Desde su debut en 1990, creó una figura que no solo infundía miedo, sino que difuminaba los límites entre personaje y leyenda. Con los ojos en blanco y un paso que parecía venir del más allá, forjó la imagen del Deathman para generaciones. Pero detrás de la fachada se escondía un atleta de calibre excepcional. The Undertaker era ágil, resistente y un maestro en contar historias en el ring. Cada combate se convertía en un capítulo de su mito, y en ningún lugar se demostró más claramente que en WrestleMania. Su racha ininterrumpida de 21 victorias se convirtió en uno de los mayores legados de la WWE. Ya fueran batallas épicas contra Shawn Michaels, Triple H o Brock Lesnar, el Deathman hizo que cada uno de esos momentos fuera inolvidable. Cuando levantaba la mano, las luces se apagaban. Cuando sonaba la campana, el mundo contenía la respiración. The Undertaker no era solo un luchador, era un mito, un símbolo de la eternidad, un gigante que perduró en cada era. Top 6. Big John Studd. ¿Qué hombre posee el suficiente valor para mirar directamente a los ojos a un gigante como Andre the Giant y afirmar: «Soy el verdadero gigante»? Big John Studd era precisamente ese hombre. Con una impresionante altura de 2,08 metros y un peso de unos 165 kilogramos. Fue un monumento de los años 80, una pieza clave de la WWE que, con su poderosa apariencia y su actitud intransigente, infundía respeto al instante. Cada una de sus entradas parecía la aparición de un hombre que sabía que dominaba el espacio. Su rivalidad más legendaria fue la que mantuvo con Andre the Giant, una lucha épica entre dos gigantes que se enfrentaban por algo más que victorias. Se trataba de orgullo, identidad, de quién era realmente el titán más poderoso. La rivalidad alcanzó su punto álgido en el primer WrestleMania, cuando André lanzó a Studd al suelo en el famoso 15,000 Body Slam Challenge, un momento que hasta hoy se considera una de las imágenes más icónicas de la historia del wrestling, precisamente porque Studd era un oponente digno que hizo que el triunfo de André pareciera tan monumental. Pero Studd fue más que el rival de André. Se enfrentó con éxito a Hulk Hogan, Jake the Snake Roberts y King Kong Bundy. En 1989, hizo un fuerte regreso y ganó el Royal Rumble, demostrando definitivamente que pertenecía a los grandes. Big John Studd no era un gigante a la sombra de otros, era un titán de su época. Top 5. Sid Judy. Cuando Sid Judy entraba en el ring, el mundo parecía detenerse por un momento. Con sus 2,06 metros de altura y más de 136 kilogramos de pura masa muscular, era un portento de fuerza que irradiaba una energía siniestra. No necesitaba gritar ni lanzar amenazas salvajes. Su mirada ardiente era suficiente. Cada paso parecía una advertencia. Cada momento antes de su powerbomb, como la calma antes de una tormenta. Sid no vivía de movimientos complicados, sino de una intensidad cruda, casi animal, que cautivaba al público e intimidaba a sus oponentes. Su carrera lo llevó por todas las grandes ligas,
WWE, WCW e incluso SW. Y en todas dejó su huella. Fue campeón mundial, cabeza de cartel de WrestleMania, y siempre un imán para rivalidades dramáticas, porque nunca se sabía cuándo Sid estallaría. Esta imprevisibilidad lo convirtió en una figura de la que no se podía apartar la vista, peligroso, colosal, fascinante. Aunque su trayectoria tuvo altibajos, una cosa es indiscutible. Cuando Sid Judy estaba en el ring, se sentía una tensión que pocos podían generar. No era una aparición común, era un demonio viviente de fuerza y voluntad. Y precisamente este sentimiento lo hizo inolvidable. Top 4. Diesel. ¿Cómo logra un gigante combinar fuerza bruta, aplomo y una inteligencia afilada en una sola personalidad? Kevin Nash, más conocido como Diesel, fue la respuesta a esta pregunta. Con 2,08 metros de altura y más de 136 kilogramos de peso, no solo era uno de los luchadores más grandes de su tiempo, sino también uno de los más carismáticos. Cuando se dirigía al ring con su andar lento y controlado, y su mirada penetrante, el público sentía de inmediato que algo importante iba a suceder. Cuando Diesel ascendió a campeón mundial en los años 90, lo hizo sin grandes florituras. Un dominante jackknife powerbomb era suficiente, y la lucha terminaba. Pero su verdadera fuerza residía en su mente. Nash entendía como pocos la atmósfera del público, controlaba los momentos y ofrecía exactamente lo que una escena necesitaba. Este instinto lo hizo valioso no solo en el ring, sino también entre bastidores, convirtiéndolo en una fuerza determinante. Su carrera alcanzó un nuevo nivel cuando, junto con Scott Hall, cambió el mundo del wrestling. Con la fundación de la NWO en la WCW, sacudió toda la industria. Junto a Hulk Hogan, crearon una era más cruda, impredecible y emocionante que todo lo anterior. Kevin Nash no era solo un gigante, era la cumbre de la frialdad. Un hombre que nunca tuvo que gritar para ser escuchado. Su presencia era suficiente. Top 3. Big Daddy. No hace falta ser el más grande, el más pesado o el luchador más atlético para conquistar a toda una nación. Big Daddy, cuyo nombre real era Shirley Crabtree, lo demostró de una manera única. Con casi 2 metros de altura y más de 136 kilogramos de peso. Era impresionante, pero no excesivamente monstruoso. Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, se convirtió en un icono del wrestling británico y en el alma de las tardes de sábado en la televisión. Con su melena blanca como la nieve, sus brillantes túnicas y un carisma que contagiaba alegría al instante, entraba en el ring no solo como luchador, sino como un héroe popular. Su estilo era sencillo, potente y directo. Slams contundentes, postura estable, acciones claras. Pero lo que realmente hizo inmortal a Big Daddy fue su conexión con el público. Las familias se sentaban juntas frente al televisor, los niños vitoreaban, los adultos sonreían. Era un héroe que unía generaciones. Su famosa rivalidad con Giant Haystacks se convirtió en uno de los momentos culturales más significativos del wrestling británico y transformó cada uno de sus combates en un evento nacional. Big Daddy no necesitaba dramas, promos interminables ni efectos espectaculares. Aportaba alegría, calidez y entretenimiento, los elementos más valiosos que el wrestling puede ofrecer. Un gigante amable con carisma y corazón, cuyo nombre resuena hasta el día de hoy. Top 2. Paul Bunyan. ¿Qué se obtiene al combinar un hombre de 2,31 metros de altura, una breve incursión en la NBA, una carrera de wrestling igualmente corta pero inolvidable, y finalmente un sorprendente giro espiritual? Se obtiene a Max Palmer, conocido en el ring como Paul Bunyan. Con sus gigantescas 7 pies y 7 pulgadas, parecía un rascacielos viviente. Tan pronto como entraba en el ring, al público literalmente se le cortaba la respiración. Incluso al lado de otros gigantes, los luchadores de repente parecían personas comunes. Palmer ni siquiera necesitaba golpear. El simple hecho de levantar el brazo era suficiente para hacer vibrar a la multitud. Nacido en Mississippi,
Originalmente persiguió un sueño como jugador de baloncesto. Por un corto tiempo, jugó en la NBA, donde su tamaño descomunal dominaba el centro. Sin embargo, los requisitos de la liga, velocidad y agilidad, eran difíciles de cumplir de forma duradera para su enorme cuerpo. La transición al wrestling, por lo tanto, se sintió como un escenario natural, un lugar donde su tamaño no lo obstaculizaba, sino que se convertía en la atracción principal. Bajo el nombre de Paul Bunyan, inspirado en el legendario leñador estadounidense, rápidamente se convirtió en una sensación. Pero el mayor cambio llegó después de su etapa en el wrestling. Palmer dedicó el resto de su vida a la evangelización y utilizó su extraordinaria apariencia para inspirar a la gente. Un camino inesperado, pero profundamente humano para un hombre que parecía de otro mundo. Top 1. Gary Robbins. ¿Con qué frecuencia te encuentras con una persona de 2,26 metros de altura, que lanza a sus oponentes sin esfuerzo por el ring y, al mismo tiempo, encarna a monstruos sedientos de sangre en películas de terror? Gary Robbins era precisamente una de esas figuras, un gigante canadiense cuya mera presencia bastaba para dominar cualquier espacio. Con más de 172 kilogramos de peso y una altura de más de 7 pies y 4 pulgadas, parecía un personaje de cómic que había cobrado vida. Cuando Robbins entraba en el ring, no necesitaba movimientos espectaculares. Su pura visión era suficiente. Para muchos oponentes, una pelea contra él era menos una cuestión de ganar que de sobrevivir. En las décadas de 1980 y 1990, Robbins dejó una impresión duradera en el mundo del wrestling. A menudo se le presentaba como una fuerza casi imparable, un coloso que hacía parecer pequeños a todos sus oponentes. Pero su carrera no se limitó al ring. Robbins se convirtió en una estrella de culto en películas de terror, donde su poderosa estatura se utilizaba a la perfección. Papeles en películas como Humongous o Wrong Turn lo convirtieron en una figura inconfundible que podía generar miedo sin muchas palabras. Gary Robbins fue un verdadero gigante, no solo por su tamaño, sino por su inconfundible presencia. Demostró que a veces basta con existir para convertirse en leyenda. Estos gigantes no solo dominaron el ring, sino que marcaron épocas enteras. Cada uno de ellos llevaba una historia que era más grande que su propia estatura. ¿Cuál de estos gigantes te ha sorprendido o impresionado más? Escríbelo en los comentarios. Y si no quieres perderte historias de wrestling tan extraordinarias, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y sigue con nosotros en este viaje por el increíble mundo del wrestling.